Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites el día de hoy venir ante tu presencia, Señor, al trono de la gracia, para recibir tu palabra, Señor, que nos tienes preparada el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por toda la provisión, por todo tu cuidado que has tenido con nosotros, Señor, en estos tiempos de calamidad, pero también en los tiempos de bonanza y de felicidad, Señor. Sabemos que tú dijiste que en el mundo habría dificultades y que tú, sin embargo, estarías siempre con nosotros. Y así lo creemos, Señor. Como dice tu palabra en Mateo 18:20, porque donde hay dos o más personas reunidas en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y así, Señor, creemos que tú el día de hoy estás con nosotros, bendito Dios. Y permítenos, Señor, venir el día de hoy a orar y pedir, Señor, como lo dejaste, como lo inspiró tu Espíritu Santo en Colosenses 19:10, que viniéramos y oráramos unos por otros y que pidiéramos para que seamos llenos, Señor, de tu Espíritu, seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, de cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Con inteligencia espiritual, dice tu palabra, para que andéis como es digno, para que andemos como es digno delante de ti, Señor, agradándote en todo momento y en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas conocer tu voluntad que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y venimos el día de hoy, Señor, arrepentidos, a presentarnos delante de ti con la seguridad del perdón que tú nos das en 1 de Juan 1:9, que tu palabra dice, porque aquellos que se arrepienten de sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Y hoy venimos, Señor, arrepentidos, con corazón arrepentido delante de ti, Señor, para que nos perdonen nuestros pecados, Señor, y nos limpies de toda inmundicia, de toda maldad, Señor, a fin de poder presentarnos el día de hoy limpios y santificados frente a ti para recibir tu palabra. Por tanto, Señor, en este momento te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras transgresiones, nuestros pecados, todo aquello, Señor, que ha transgredido a nuestros hermanos, ha transgredido a ti, Señor. Te lo entregamos. Voy a hacer un silencio para que cada uno de ustedes le entregue al Señor sus pecados. Nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, sabiendo que tú, Señor, eres fiel y justo, como dice tu palabra, para perdonarnos y limpiarnos. Y permítenos estar el día de hoy frente al trono de la gracia, Señor, para conocer tu santa palabra el día de hoy. Y bien, hermanos, ¿listos? El día de hoy vamos a empezar los primeros jueves de cada mes con la Cena del Señor, con la Santa Cena, en la cual, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados a fin de darnos vida eterna, ¿verdad? Y para ello, vamos el día de hoy les voy a explicar el pacto, lo que es o lo que significa y representa para nosotros los cristianos en el tiempo de ahora el nuevo pacto. Y para ello, si les parece bien, vayamos a la palabra de Dios que está en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Y la palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está diciendo el apóstol Pablo esto: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a hacer un paréntesis en esta parte de la lectura de Primera de Corintios, capítulo 11, donde Pablo se refiere a esto. Dice: es la copa, refiriéndose a la bebida, la sangre, es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, representa y significa un pacto nuevo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo con nosotros, con su pueblo. Vayamos pues para saber cuál es el significado en el Antiguo Testamento. Y en Éxodo 24, 6, 8, el Éxodo es el segundo, es un libro del Pentateuco, es el segundo libro después del Génesis, y este libro fue escrito por inspiración del Espíritu Santo por Moisés. Y en este capítulo y estos versículos en particular del Éxodo 24, versículos 6 al 8, Moisés establece el pacto, el primer pacto. Dios, Jehová, hace el primer pacto con el pueblo de Israel. Dice la palabra: y Moisés tomó la mitad de la sangre. Si recuerdan, en esa época, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban animalitos. Se sacrificaban animales, desde palomas, codornices, hasta cabritos, ¿verdad? Machos cabríos. Y bien, dice Moisés: y Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio que estaba haciendo en ese momento y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, este fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en la época de Moisés, en el Antiguo Testamento. Antes, por causa de este pacto que hizo Dios, ¿cuál fue este pacto? Que Jehová liberó de la esclavitud al pueblo de Israel cuando vivían en Egipto. Moisés fue elegido por Jehová para liberar de la esclavitud y del pecado del pueblo hebreo que estaba en Israel, en Egipto, y fue liberado. Y Moisés
lideró al pueblo, lo sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo abriendo las aguas por el poder de Dios y lo llevó hasta la tierra de Canaán. Ese es el pacto que hizo Dios, que hizo Jehová con su pueblo. Ese fue el primer pacto. Pero como sabemos, durante toda esa travesía y de 40 años y luego la llegada a Canaán, el establecimiento del pueblo, de las 12 tribus, los reinados, los jueces, reyes, las guerras que hubo y demás, pues el pueblo traicionó ese pacto, porque empezó a levantar ídolos, empezó a levantar imágenes, a adorar imágenes, a Baal, a Asera. Se perdieron en sus transgresiones, en sus pecados, y rompieron el pacto. Sin embargo, años después, un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, profetizó, que es uno de los profetas mayores, de los 5 profetas mayores del Antiguo Testamento. Jeremías profetiza un nuevo pacto. Y para entender el pacto que hoy vamos a recordar en memoria de Jesucristo, vamos a ir a la palabra de lo que Jeremías, 700 o más años antes de Jesús, profetizó de lo que sería el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Y lo podemos ver en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a repetir. Esto lo profetizó Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto no como el pacto que hice con sus padres, o sea, con sus antepasados, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, sus antepasados, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, en esta frase se refiere, hermanos, aunque fui un marido para ellos. ¿Cómo es un marido? Un marido con el carácter de Dios, un marido fiel, leal, que cuidó a su esposa, a su iglesia, en ese entonces no era iglesia, pero era su pueblo. Y dice Jehová, aunque fui un marido para ella, o sea, para el pueblo, para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos. Y escuchen esta frase tan impactante, hermanos. Grábala en tu mente y en tu corazón lo que dijo a través del profeta Jeremías Dios. Dice, porque yo, repito, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías nos habla aquí de un nuevo pacto, hermanos. El pacto que Jehová había hecho con el pueblo de Israel en Egipto había terminado. Y no por causa de Jehová, sino por causa de la maldad del pueblo de Israel, de la desobediencia. La desobediencia llevó a que ese pacto se rompiera. No lo rompió Dios, lo rompió el hombre por su transgresión. Pero Jeremías profetizó que vendría alguien, que vendría Jehová. Después sabemos por el profeta Isaías que vendría por medio de su Hijo Jesucristo a establecer un nuevo pacto. Antes, hermanos, los pecados los se perdonaban, pero por la sangre de los animalitos que se sacrificaban, quedaban cubiertos los pecados, pero ahí quedaban, ahí estaban. Antiguo pacto. En el nuevo pacto, las cosas cambian. Aquí lo dice Jeremías: haré un nuevo pacto con mi pueblo, y ese pacto lo va a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, y perdonaré sus pecados. Pero ahora la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero ahora? El Cordero es Jesús, hermanos. Es el Cordero perfecto. Es el Cordero perfecto que va al sacrificio y a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero hay una diferencia muy grande con el antiguo pacto, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, dice Jehová, perdonaré sus pecados y no me acordaré de ellos. Es decir, que en el nuevo pacto, hermanos, lo leímos hace rato en la oración inicial, en la seguridad del perdón de pecados de 1 de Juan 1:9, que Dios es justo y fiel, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora Jehová no se acuerda de nuestras transgresiones. Nos perdona nuestras transgresiones, hermanos, nuestros pecados, y Dios se olvida de ellos para siempre. Eso es el nuevo pacto, es lo que sucede en el nuevo pacto con nuestros pecados. Que Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados, que son perdonados cuando son limpiados por la sangre de Jesús. Aunque nosotros, que no tenemos desde luego la condición de Dios, nosotros sí nos recordaremos de nuestras transgresiones eventualmente. Sí las recordaremos, pero las recordaremos, hermanos, y así lo dispuso el Señor, para que siempre recordemos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó Jesucristo. Voy a seguir y terminar con la lectura de 1 de Corintios, y la voy a leer de nuevo y la voy a concluir. Que el Señor Jesús dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el día de hoy vamos a hacer esta representación, hermanos. No sé si se prepararon para la Santa Cena del día de hoy, pero hoy vamos a hacer la representación que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra y que es importante honrarla y hacerlo en memoria suya. Vamos a tomar un pedazo de pan sin levadura para representar este momento que Jesús nos pide o nos pidió. Está en los 3 evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo, que lo recordemos de esta manera. Entonces dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo de Jesús es partido. La representación de partido, algunas versiones bíblicas dicen es molido, otras dicen es flagelado, golpeado. Haced esto en memoria de mí. Por eso hoy lo hacemos, hermanos, y comemos del pan. Asimismo, tomó también la copa, y tomamos una copa con jugo de uva. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la representación del vino, la sangre de Jesús. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y entonces bebemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Este, hermanos, es el significado y la enseñanza, la instrucción de Jesucristo, palabras que refirió en Mateo 20, 26, 29, cuando se refirió a la copa, dijo que era su sangre, y termina diciendo: para remisión de pecados. Es decir, para el perdón de los pecados. En Marcos 14, del 22 al 25, también está esta enseñanza. Y nuestro Señor Jesucristo termina diciendo: en esta copa que es mi sangre, que por muchos es derramada. ¿Recuerdan el tazón de sangre de los animalitos que fue derramada por Moisés para cubrir los pecados
en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora Jesús dice: mi sangre es derramada para el perdón de los pecados. Es el nuevo pacto que hace Dios con nosotros, hermanos, por medio de Jesucristo. Pero nuestros pecados no son cubiertos, sino que son borrados, y Dios no se acuerda nunca más de ellos. Y finalmente, en el Evangelio de Lucas 21, 14-20 dice: esta copa que es mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, este es el nuevo pacto, representado en la cena del Señor, y el cual el día de hoy, amados hermanos, hemos participado, hemos tenido la gracia, nos ha concedido el Señor la gracia de poderlo hacer el día de hoy. Así lo haremos, si el Señor así lo permite, todos los primeros jueves de cada mes, para que estén preparados con su pan sin levadura y su jugo de vino. Bien, hermanos, oremos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, El que no es Padre capaz de Santo, su propio Hijo, te damos gracias, Señor, entregó por todos por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por bien con él todas las que nos cosas. permites el día de hoy venir frente a tu presencia, Señor, Escogidos de Dios. Dios es el que a darte toda la honra y toda la ¿Quién gloria, es el que amado Jesucristo. Cristo es el Como tú lo dijiste, más aún. haced esto en memoria de mí. Y en memoria tuya, Diestra de Dios, amado Jesucristo, también intercede por nosotros. tomamos el pan ¿Quién nos separará del amor de Cristo? y tomamos Tribulación o angustia, el jugo de la vida, Señor, o hambre, que representa tu cuerpo espada. flagelado, tu cuerpo clavado, colgado en el madero, para que fuese maldito, para cargar con todo el pecado, con toda la inmundicia Somos más que de toda la humanidad, de todos los pecados arrepentidos del hombre, Recibe esta palabra. que por medio del derramamiento de tu sangre preciosa en la cruz, Por medio de aquel, que representa por lo cual estoy el seguro vino, de que ni la muerte, la ni vid, la vida, el jugo, ni la vid, ángeles, ni principados, Señor, ni nos has potestades, limpiado ni lo de todo presente, pecado. ni lo porvenir, y ni lo nos alto, has ni lo redimido. profundo, ni ninguna otra cosa Tu que sangre nos ha redimido y podrá nos ha hecho separar del personas amor de nuevas. Dios, que es en Cristo Jesús, Nos ha hecho Señor personas nuestro. nuevas en Gracias, Cristo Jesús. Dios. De tal manera que podemos venir el día de hoy frente al trono de la gracia, Señor, a darte las gracias y decirte: gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido. Gracias por ese favor, Señor, por esa salvación que nos da, Señor, porque no la podemos pagar, no la podemos comprar. Solamente es dada por aquel que nos amó. Nos rendimos a ti, En el nombre de Jesús, te damos gracias. nos rendimos a Amén. tus propósitos. Hermanos, que Dios les bendiga.